Esta semana, desde la Palabra de Dios, tenemos generalmente lo que se llama nuestro pecado dominante. Hay una pasión dominante. Hay un área de nuestra vida que es más difícil de controlar. Y entonces, obviamente, pues con mayor facilidad caemos en el pecado cuando tenemos esta área dominante. El confesor va a tratar, por eso hay que buscar un buen confesor y no andarlo cambiando como si fueran palomitas, ¿verdad? Ay, es que ya voy a regresar con el mismo pecado. Voy a buscar otro confesor porque va a decir, otra vez. Cuando tú vas con el doctor porque tienes tos, le dice, doctor, sigo tosiendo, y te dice, ¿otra vez? Pues no, o sea, déjeme ver por qué sigue tosiendo. Para una mejor experiencia de la palabra, te recordamos tener siempre a la mano tu Biblia y tu libreta o diario espiritual. A continuación, en nuestra reflexión, el mensaje del Padre Caro para esta fiesta del Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Un texto del Evangelio muy conocido por nosotros, conocido generalmente como el del joven rico, aunque no sabemos si era joven o no, porque dependiendo del Evangelio que se lea, como aparece en los sinópticos, pues en unos aparece como joven y en otros no como joven. Ciertamente es una persona que tenía pues una buena cantidad de dinero y que en un momento determinado pues le dice Jesús, si realmente quieres venir, si realmente quieres ser perfecto, pues entonces véndelo todo, dáselo a los pobres y luego sígueme. Un texto que pues ha cambiado la vida de muchos santos, empezando por San Francisco, que cuando oyó esto pues fue y regaló todo, San Atanasio y tantos otros más que han abrazado pues generalmente la vida monástica. Ciertamente pues ¿qué es lo que el Señor a cada uno le pudiera decir en este texto? Pues solamente el Espíritu Santo es el que puede tocar el corazón y en un momento dado, pues darnos cuenta quizás de que tenemos más de lo que necesitaríamos para vivir. Sin embargo, hoy quisiera yo orientar este texto de una forma un poquito más profunda. La primera lectura nos invita a esto. La primera lectura nos presenta este texto de la sabiduría, que como ocurre generalmente,
pues la escuchamos, pero como es del Antiguo Testamento, como que esperamos a ver ahora el Padre qué nos dice del Nuevo Testamento, cómo se va a enfocar esta lectura. Y ciertamente la liturgia, como ya lo he comentado con ustedes muchas veces, toma la primera lectura y está en concordancia con el Evangelio. Hay una relación entre las dos lecturas. Sin embargo, ahora es una relación que se diría antitética, es decir, mientras que en la primera lectura, quien está hablando, el sabio que está hablando, dice que prefiere por sobre todas las cosas la sabiduría. ¿Y quién es esa sabiduría? Pues esa sabiduría hoy sabemos que está referida ni más ni menos que al mismo Jesús. Quisiera volver a leer con ustedes este texto, si lo tienen en sus Biblias, porque, les digo, nos pasa desapercibido y es muy importante este texto, porque ya con la visión del Nuevo Testamento de que se está refiriendo precisamente a Jesucristo, Él es, como diría Luis María Griñón de Montfort, que sigue a San Pablo, Él es la sabiduría encarnada, es decir, es Jesucristo mismo, Él es el Logos, Él es la palabra, Él es la sabiduría, el pensamiento de Dios, como se desprende también del prólogo del Evangelio de San Juan. Entonces, ya teniendo en mente de quién estamos hablando, podremos comprender muy bien este texto y entonces sí referirlo al texto evangélico de Marcos que hoy hemos leído. Lo voy a leer desde el versículo 8, porque es ahí donde hoy quisiera centrar nuestra reflexión. Dice, la preferí a los cetros y los tronos. En comparación con ella, tuve nada la riqueza. Ninguna piedra preciosa me pareció igual a ella, pues frente a ella todo el oro es como un puñado de arena y la plata vale tanto como el barro. La amé más que a la salud y a la belleza. La preferí a la luz y al día, porque su brillo no se apaga. Vemos entonces aquí una preferencia, hay una elección. Ha preferido la sabiduría por sobre todas las cosas. ¿Qué tanto nosotros, mis hermanos, preferimos a Jesús por sobre todas las cosas? Que fue el texto que escuchamos hoy. Probablemente, como ahorita les decía, quizás alguno de ustedes, alguno de los muchachos que están hoy con nosotros, pues a lo mejor se pudiera sentir tocado con esta palabra y como San Atanasio, llegar a su casa y decir, papá, ya no quiero nada de la casa, me voy a ir a un convento, me voy a ir de sacerdote, renuncio a mis bienes, ¿verdad? Renuncio a todo para seguir al Señor, no tengo nada que me detenga. Si ustedes revisan los podcasts que están ahí en evangelización, encontrarán uno que se llama Llamados a la Libertad, porque es el tema central del Evangelio. Este hombre está atado por sus bienes y eso no le permite seguir a Cristo. Yo hoy quisiera orientarlo más que estar atado a una preferencia. Este muchacho del capítulo 10 de Marcos prefiere su dinero, prefiere sus comodidades, prefiere su casa, prefiere lo que tiene a iniciar una vida con el Señor. Nosotros, ¿qué tanto verdaderamente preferimos a Cristo? Hay un canto que cantaba en mi juventud, cuando andábamos evangelizando en las calles, que decía así: quiero a Cristo en mi vida, más que todo lo que el mundo puede dar, porque sé que en Él puedo encontrar la felicidad y la paz. Y era un canto que verdaderamente cuando yo lo oí por primera vez, pues me cuestionó. Prefiero a Cristo por sobre todo lo que el mundo me puede dar, por encima de casas, carros, por encima de mi profesión y de tantas otras cosas más. ¿Qué tanto es nuestro amor al Señor? Verdaderamente, ¿podríamos nosotros asumir el texto y ser nosotros los que cuando leemos el texto sale de nuestro corazón? Este texto te lo podrías apropiar tú y donde dice sabiduría poner a Jesús y decir: preferí a Jesús a todos los cetros y a los tronos. En comparación con Él, la riqueza la tuve en nada.
Ninguna piedra me pareció igual a Jesús, pues frente a Él todo el oro es como un puñado de arena y la plata viene a ser como el barro. Lo amé más que a la salud y a la belleza. Chicas, lo prefería a la luz del día porque su brillo no se apaga. Yo creo que sería un buen ejercicio, quizás esta semana, repasar este texto del capítulo 7 de Sabiduría y ver qué tanto verdaderamente esto sale de nuestro corazón. Porque hoy lo que necesitamos es hacer verdaderamente una elección más seria, más profunda. Ciertamente yo he visto en nuestra comunidad un gran crecimiento espiritual que se manifiesta incluso pues en las obras materiales que hemos hecho, que se manifiesta en muchas actitudes y en los grupos que tenemos en la parroquia. Pero yendo en profundidad, ¿realmente prefieres a Cristo por sobre todo? ¿Es el valor más importante de tu vida el Señor? ¿Qué tanto? ¿Dónde estás enraizado? Y quisiera que ahora escucháramos a San Pablo, que toma más o menos el mismo elemento, pero lo refiere de una manera diferente. Quiero que veamos Filipenses, el capítulo 3, los versículos 7 y 8. Seguramente lo tendrán subrayado. Si no lo tienen subrayado, es un texto que debe de estar, creo, subrayado en todas las Biblias, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, los versículos 7 y 8. Dice, pero todo esto que antes valía mucho para mí, está hablando de toda su historia, ¿verdad? De todo lo que era valioso para él, que venía de los judíos y que había sido educado por Gamaliel y bueno, un montón de cosas importantes en su currículum. Él concluye en el verso 7 diciendo, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Prefiero a Cristo. ¿Sí? Lo dice de otra manera, ¿se fijan? O sea, a todo le ha quitado el valor, no tiene valor nada. Decía el texto de Sabiduría, el oro pues, es como barro, la plata como tierra. Lo prefiero más que los cetros y que los tronos y que todo, prefiero a Cristo. Lo dice Pablo de una forma diferente. Y fíjense todavía lo que dice el verso 8, dice, aún más. O sea, todo perdió valor cuando conozco a Cristo, todo perdió valor. Ahora lo único que tiene valor es Él. Y fíjense lo que dice el verso 8. A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. A ver, tú lo puedes decir, prefiero a Cristo más que todo en la vida. Lo prefiero más que mi casa, que mis pasatiempos, que mi televisión, que todas estas cosas que son importantes para nosotros. Pero fíjense cómo siempre se trata de una preferencia. No quiere decir que, bueno, pues ya no voy a querer a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. No, es una preferencia. El mismo Jesús, cuando habla precisamente del tema de los padres y de todo esto, vean lo que nos dice Mateo 10:37. En Mateo 10:37 dice el Señor, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no que no lo quieras, porque si no ya no estaríamos cumpliendo el cuarto mandamiento, ¿sí? Honrar y amar a nuestros padres, no, más que a mí. Es decir, Jesús debe de ser el top, o sea, no hay nada más importante. A ver, para cada uno de ustedes, hermanos, ¿Jesús es lo más importante? ¿Más que los videojuegos?
Ya cambió, ¿verdad? Ya como que ahorita dijo, sí, pero a la hora que mencionas algo que toca, ¿verdad? Entonces como que todo menos, ¿no? Creo que les he contado un cuento que se contaba anteriormente, no sé qué tan cierto sea, pero al menos así me lo platicaron a mí, creo que en alguna ocasión se los haya platicado a ustedes. Que una monjita estaba tomando un retiro, un querigma, y llega el punto de la aceptación de Jesús, ¿no? Donde le invitan, pues, a aceptar a Jesús. Y quien ya haya tomado el querigma, pues, recordará este momento. Y quien no lo haya tomado, pues, más vale que se vaya apuntando para el próximo. ¿Ok? Pero bueno, en ese momento, el predicador, que ha hecho una larga prédica, retoma el valor del amor de Dios que está en nuestro corazón, el pecado que nos separa del Señor, Cristo que viene para salvarnos, y entonces dices, no hay salvación si no es a través de Jesucristo, y entonces empieza a ser una aceptación personal de Jesús. Y entonces uno empieza a rechazar todas las cosas, y sí, no me interesa esto, decía la monjita, y sí lo acepto, y sí lo quiero, y sí rechazo esto, y lo más importante para mí es Jesús. Y bueno, estaba motivadísima y pues llena de fervor la monjita aquella en la capilla, ¿no? Y sentía que ya había aceptado a Jesús y que todo lo demás, como acabamos de leer ahorita de San Pablo, todo lo tenía por basura, ¿no? Y para mí es basura esto y basura las cosas que he tenido y todo, no me interesa nada más que Cristo. Y entonces cuentan que la monjita, cuando entra a su cuarto, abre su celda y apenas la abre, enfrente está la cama, y arriba de la cama está un conejito de peluche. Y cuando lo ve, se le saltan los ojos, así como cierta persona que ahorita cuando tocas algo delicado, en ese momento se le abren los ojos y dice, Señor, te lo entrego todo menos mi conejito de peluche, ¿verdad? Todo, puedes agarrar todo, pero el conejito de peluche, no. Y todos tenemos uno o varios conejitos de peluche. ¿Ah? Son esas cosas, son esos lugares, son esas personas, son esas actitudes, son esas palabras, son esas cosas que nos gustan, que nos hacen decir, esto es lo mío, de aquí soy. Y te puedo dar todo, menos esto. Puedo todo, pero no, el fútbol no. Conozco al menos una persona que vieran cómo batalló para deshacerse de su conejito de peluche que era el fútbol. Un futbolero de esos de 7 suelas, ¿no? Se compraba siempre su abono, llegaba temprano, seguía, él es Rayado, no digo que era, él sigue siendo Rayado, pero ya es de esos Rayados como yo, ¿verdad? Que no más porque están rayados, pero ya no compra abono. Ahora es más importante otras cosas. Porque cuando perdemos la jerarquía, hermanos, cuando Dios deja de ser lo más importante en mi vida, entonces la sabiduría de Dios, porque Jesús es la sabiduría encarnada, entonces no está funcionando la sabiduría de Dios en tu corazón, y entonces empiezas a transgiversar el orden de las cosas. Y entonces es más importante el fútbol que tu esposa, que tus hijos, a veces hasta que el trabajo. ¿Cuántos fanáticos? El fanático es el que sacrifica incluso los bienes importantes para cumplir y con él, para ir a de lo que es fanático, sin importarle ni su salud, ni nada de lo demás de su familia. Entonces hay gente que se gasta toda la raya para ir al fútbol, porque quiere tener pues un lugar que cueste más así cerquita, ¿verdad? Y le dices, bueno, y entra al querigma y dice, sí, renuncio a todo, ya dejo la bebida y voy a dejar esto y voy a dejar lo otro y esto y lo otro. Y cuando llega a ver el abono del fútbol, ay, Carlitos, todo menos el fútbol. La idea sería entonces empezar a buscar dónde están esos conejitos. ¿Cuáles son esas cosas que como joven, pues batallas para dejar?
que sí estarías dispuesto a seguir a Jesús y sí verdaderamente dices, lo amo más que todo, excepto en esta área. Esto no. Te lo entrego todo, Señor. Te entrego mi casa, mis hijos, mi familia, mi dinero, pero esto no. Ahí está el conejito de peluche. Por eso es amar más que a todo. Así dice el libro de la sabiduría, lo amé más que a todo. San Pablo, todo, fíjense la palabra, ¿todo qué significa? Pues todo, ¿no? Bueno, dice, todo lo tengo por basura. El libro de la sabiduría dice, y todo lo tengo por nada, comparado con Jesús. Lo importante en nuestra vida cristiana es ir ascendiendo, hermanos. Al principio, pues hay gente que batalla para dejar cosas grandes. Voy a volver a poner el ejemplo del fútbol. O sea, híjole, no, hombre, es que de veras, Chihuahua, pues qué mal le hago. Uno ni siquiera se da cuenta del mal que hace en su casa porque no atiende a los hijos ni a los padres, se gasta el dinero y además pues vas al partido, que además cuesta una lana, no sé cuánto cuesta en la entrada un partido, como 200 bolas, ¿no? Más o menos, 200 pesos, y la cheve, 80, 60 pesos. No sabes bien, te platicaron, ¿verdad? Sí, no sabe bien, pero le han dicho, ¿verdad? Le han dicho que cuesta como 60 pesos. Pues cuántas cheves así, pues, ¿qué les parecen? Unas, así bien medidito. No, 2, bien medidito. Ya me dice 5 o 10, no, hombre. Pero a lo mejor no andamos lejos del número 5, ¿verdad? A lo mejor te echas 4 chevecillas de a 60 pesos, otros 240 bolas, más los 200 de entrada, y pues no te las vas a zumbar así en seco. Entonces, el hotdoguito y las cositas que venden allá, papitas y palomitas y todo, fácil, arriba del 500. Si nada más eres fan de un equipo, bueno, pues 2 veces al mes, 1000 bolas. Ay, Carlitos, 12,000 pesos al año, por irme bajito. Eso si después no te vas a cenar, o a otros lugares, porque ya he entrado en copas, quién sabe dónde acaben muchos de estos, ¿verdad? Pero bueno, este era bien difícil. Está bien, llegas y rompes tu abono del, ¿cómo se llama?, del fútbol. Ya no voy a ir al fútbol porque ya entendí y realmente el Señor me quiere en mi casa y acepto a Jesús y acepto sus reglas y chin, te echas el abono y lo tiras, ¿verdad? Y tu esposa casi le da infarto de ver esto que está pasando, ¿verdad? ¿Se va a acabar? ¿Será verdad que se va a acabar este asunto? Y sí. Muy bien, ya no hay fútbol. Era algo que me ataba tremendamente. Pero detrás de esto hay otros conejitos que no se ven, porque el conejo grandote es el que está delante. Es como nuestros pecados. Y no quiere decir que ir al fútbol y echarse unas cheves sea pecado, ¿eh? Se llama preferencia. Se llama preferencia. Prefiero estar con mis hijos. Prefiero estar con mi esposa. Prefiero gastarme esos 2,000 pesos que me voy a echar cada mes. Prefiero gastármelos con mi familia. Vamos a ir a cenar, vamos a ir a comer, vamos a cambiar zapatos de los niños, vamos a hacer un ahorrito. Imagínense, con 12,000 pesos, pues un viajecito si no lo echamos, ¿verdad? Aunque sea aquí a Santa Catarina, ¿verdad? Porque como están las cosas, pues a lo mejor ya no llegas más para allá. Pero bueno, te vas con toda tu familia, aquí a la cola de caballo, no sé a dónde. Prefiero, ¿sí? Es una preferencia. Detrás de nuestras preferencias, que no son malas, ¿sí? Que no son malas irse al fútbol y echarse unas cheves, no tiene nada de malo.
¿verdad? Siempre y cuando pues sea pues ordenadamente, ¿verdad? En muchas ocasiones he ido, pues no en muchas, pero en algunas ocasiones he ido al fútbol. Cuando voy a Estados Unidos me gusta el béisbol, ¿verdad? Y pues también me tomo un par de cervecitas y un hot dog, ¿verdad? Y bueno, ¿eso está mal? Pues no. O sea, no es que esté mal, pero quiero hacer la comparación en el tema del pecado. Y aclarando que esto no es pecado. Tenemos generalmente lo que se llama nuestro pecado dominante, hay una pasión dominante, hay un área de nuestra vida que es más difícil de controlar. Y entonces, obviamente, pues con mayor facilidad caemos en el pecado cuando tenemos esta área dominante. El confesor va a tratar, por eso hay que buscar un buen confesor y no andarlo cambiando como si fueran palomitas, ¿verdad? Ay, es que ya voy a regresar con el mismo pecado. Voy a buscar otro confesor porque va a decir, otra vez. Cuando tú vas con el doctor porque tienes tos, le dice, doctor, sigo tosiendo, y te dice, ¿otra vez? Pues no, o sea, déjeme ver por qué sigue tosiendo. Vamos a hacerle otros análisis. Quiere decir que la medicina que le di no funcionó, tiene otro problema. Yo pensé que era este el problema y a lo mejor es otro el problema. Vamos a hacer más estudios. Igual la confesión. Llega el pecador, el penitente, padre, otra vez. Ay, Carlitos, a ver, hiciste la penitencia, te tomaste la medicina. Oh, es que estaba bien difícil. Pues, una buena penitencia sabe gacho, ¿eh? Ayuno, oración y otra serie de cosas que pues dices, oh, híjole, ya me la cargaron, ¿verdad? Uno de mis confesores, que es hoy en día mi confesor ordinario, con mucha frecuencia me pone una penitencia que me cuesta un trabajo, sobre todo porque no me acuerdo y porque a veces no hay el momento para hacerlo, y me pone como penitencia rezar el Vía Crucis, que es una penitencia increíble porque es repasar toda la vida, toda la pasión de Jesús. Ay, batallo con esa penitencia, se los digo de veras. Es de las penitencias que digo, híjole, esta sí. Y luego cuando me lo pone a hacerla durante un mes, una vez por semana, ¿no? Pero como quiera, batallo. No es fácil. Llegas otra vez, sí, bueno, vamos a cambiar. Y poco a poco la medicina va haciendo efecto. A lo mejor te tardas un mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero finalmente esa pasión dominante llega a tener control a través de la acción de la gracia que el sacerdote ha estado empujando en tu vida. E inmediatamente que esa pasión dominante empieza a bajar, te empiezas a dar cuenta que atrás de esta había un montón de imperfecciones, pero que pues te jalaba esa imperfección y dices, chihuahua, y no veías otra más que esa. Pero una vez que esa ya se aplaca, pues ves atrás otro montón sobre las que ahora hay que seguir trabajando. Lo mismo es en nuestra vida de gracia. Ok, fútbol 0. Ahora vamos a ver otras áreas en donde probablemente, ahí está el conejito, quiero a Cristo, sí, todos ustedes lo quieren, aquí están en misa, y la mayoría de ustedes son de los que vienen todos los domingos a misa, y la mayoría de ustedes vienen y comulgan, y llevan una vida cristiana muy bien, excelente. El muchacho este del Evangelio no era malo, súper bueno, ya quisiéramos nosotros cumplir como él y decir, de estos pecados ni uno. Ay, Carlitos, ya quisiéramos, ¿no? No era malo, pero no tenía la preferencia, la decisión de tener a Cristo por sobre todas las cosas. No la tenía. Y hay que tenerla. Es la invitación. La tuve por encima absolutamente de todas las cosas. San Pablo, en otro texto que ya conocemos, Gálatas 2:20, para mí la vida es Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Es algo que se va desarrollando dentro de nuestra vida.
Es esa preferencia que poco a poco se va dando. Ustedes hoy prefirieron venir a misa en lugar de irse de paseo o ir a hacer alguna otra cosa en este momento. Prefirieron esto. ¡Felicidades! Excelente decisión. Dentro de un rato nos van a invitar a unos retiros. Ahí en la hojita dominical, en la hojita amarilla, hay varias invitaciones para hacer ciertas cosas. Y tú las ves y dices, no, esto no. ¿Por qué la gente no va al retiro? ¿Por qué la gente no se mete a un grupo? Porque prefiere otras cosas. ¿Por qué los muchachos no vienen a los grupos? No, porque pues a esa hora está el fútbol, o están los amigos, o es día de descanso. Mucha gente prefiere no venir a misa porque es el día de descansar. Y entonces se la pasan todo el día en la casa. Prefieren otra cosa, es una cuestión de preferencia. Ustedes ya prefirieron esto, qué bueno. Y la mayoría de ustedes lo prefieren domingo tras domingo. Excelente. ¿Qué tal de los retiros? ¿No preferirías venirte a un retiro en lugar de lo que ibas a hacer ese fin de semana? ¿No te gustaría entrar a algún grupo en lugar de lo que haces ordinariamente los sábados o los viernes? ¿No te gustaría entrar a tomar Biblia en lugar de ver televisión en la noche? ¿No te gustaría? ¿Sí? Sí me voy explicando, ¿verdad? No es que estemos mal. El muchacho no estaba mal. Es que Dios quiere que avancemos hacia una preferencia en todas las áreas de mi vida. Prefiero venir al grupo, porque ahí me van a hablar de Jesús, porque ahí voy a conocer más la palabra. Prefiero venirme un rato al Santísimo, estar en soledad, a escuchar al Señor, en lugar de ir a visitar a un amigo, de estar en mi casa viendo tele, de descansar, porque a veces podríamos llegar y ya venimos bien cansados del trabajo. ¿Y qué preferiríamos en este momento? Pues ya llegar a mi casa, descansar, sentarme en mi sillón, tomarme pues un refresquito. Tuve un día tremendo. Pasé por aquí. Estaba el Santísimo. No, pero ya se hace tarde y ya vengo bien cansado. Prefiero irme a mi casa. ¿Está mal ir a mi casa y no pasar a ver al Señor? No, hombre. Es una preferencia. Es una preferencia. Yo me doy cuenta cuando los noviazgos están fracasando, porque el chavo deja de preferir a la chava por encima de otras cosas. Y prefiere otra vez irse con sus amigos en vez de ir a ver a la chava. Esto ya valió queso. Porque la preferencia es ese indicativo del amor. Es ese indicativo de que tú eres verdaderamente importante en mi vida. El primer mandamiento que nos da el Señor, recuerden un texto que hemos ya leído 1000 veces, deben de saberlo de memoria y deben de tenerlo apuntado y deben de tenerlo subrayado, Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Es decir, es lo más importante. Así amo. Así es como estamos llamados a amar a Dios primeramente, y después el esposo a la esposa tiene que amarlo igual, y los esposos así tienen que amar a sus hijos, pero primero a Dios. Una persona que no es capaz de amar a Dios con esta radicalidad, va a ser muy difícil que pueda amar a sus semejantes con un amor semejante a este. Y por eso amamos ahí medio rascuachemente y pues te quiero pero a medias. Porque no estamos acostumbrados, desafortunadamente, y esto tiene que ver con el pecado que mora en el corazón, no estamos acostumbrados a trabajar nuestra vida en términos de radicalidad, de totalidad. El Señor lo quiere todo, no cachos. Tu esposa lo quiere todo, no cachos. Los hijos lo quieren todo, no cachos. Los papás lo quieren todo, no cachos. Pero no estamos muy acostumbrados a esto. El pecado nos retiene, como al muchacho.
y se va triste. Quisiera haberlo hecho. Quería seguir a Jesús, pero se la puso difícil, le levantó mucho la vara y dijo, no juego, porque no está acostumbrado a decir sí, todo. Ahí está el conejo y el burro y todos mis peluches ahí van para afuera. Y junto con los peluches va la cama y va la cocina y va el refrigerador y todo. Prefiero a Cristo por encima de todo. A veces hay que preferirlo urgentemente en ciertos trabajos y en ciertas amistades ahí, porque hay trabajos y amistades que si no son pecado, sí son instrumento del pecado. Y ahí, pues ahora sí que, ahí estamos obligados a pócar, ¿verdad? Ahí sí. Pero hay muchas cosas como los conejitos que le denotarían a Jesús qué tanto lo amas. ¿Qué tanto amaba Pablo a Cristo? No, hermanos, lee uno sus cartas, dice, este cuate estaba enamorado de este hombre. Lo que le pongan está bien. Prefiero a Cristo más que todo lo que este mundo me pueda dar. Más que fama, más que poder, más que riqueza, más que placer, más que todo. Lo prefiero a Él. ¿Recuerdan el texto de Juan, capítulo 21, versículo 15? Jesús hablando con Pedro, nuevamente término de proporcionalidad. Pedro, ¿me amas más que estos? Ya sé que me amas. Eso me queda claro. Te conozco de cabo a rabo. Ahora quiero que me digas y que aquilates tu amor y me digas si me amas más que estos. ¿Tú qué le dices al Señor? ¿Le amas más que todo lo de tu vida? ¿Más que? Más que el padre, más que la madre, más que los hijos, más que el dinero, más que el poder, más que el placer, más que. Pedro, ¿me amas más que? Carlitos, yo en algunas cosas le digo de dientes para afuera que sí, pero cuando me pasa, lloro y no siempre se lo doy. Estoy igual que el joven. No crean que soy Juan Camaney y que vengo de otro planeta. Soy un pecador peor que ustedes. Pero me queda claro. Una de mis confesiones, se las confieso a ustedes porque pues me confieso de eso. Precisamente de no ser tan generoso con el Señor como Él me lo pide. Me pide más y muchas veces le digo, le digo que no. Batallo para que Él sea verdaderamente en todas las áreas. Hay muchas áreas que es el número uno, el super número uno. Y siempre digo, Jesús es lo más importante en mi vida. Pero de repente abro un cierto cuarto y hay un conejo ahí. Ay, Señor, sí todo. Pero el conejo hoy, no, el conejo no, Señor. ¿Qué tal mañana? Último día en que me dejas acariciar mi conejito. ¿No les pasa a ustedes? Que hay ciertas cosas y ciertos días y ciertos momentos en que le dices, ay Señor, esto no. Déjame acariciar mi conejito. Hoy no más. Pero ya mañana ahora sí vas a ver que te quiero más que todo. ¿Ah? Iguales ustedes que yo. Vamos en ascenso. Cuando descubro esos conejos y digo, híjole, hoy no pude. Y por eso me confieso, porque es algo que Dios me pide directamente y que yo no se lo quiero dar. Como el chavo del Evangelio. No, dámelo, Ernesto. No, hoy no. Acariciando el conejito. Dice Jesús, no podemos servir a dos amos, Mateo 6:24. ¿Al conejo o a Jesús? Tienes que elegir. ¿Al conejo o a Jesús? ¿A quién quieres servir?
¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el conejo? ¿Con la tele? ¿Con el jueguito, el videojueguito los PDAs y todo este rollo ahí? ¿Con él quieres quedar bien o con el Señor? ¿Quieres quedar bien con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con la sociedad o con el Señor? ¿Se acuerdan que he comentado en alguna ocasión de que queremos ser políticamente correctos? Señor, ¿cómo está? Políticamente correcto. Pase usted. Somos políticamente correctos con la suegra, con el papá, con las autoridades, ¿verdad? Políticamente correctos. Hay que ser cristianamente correctos. Claro que ser cristianamente correctos te va a meter en problemas, ¿verdad? Jesús no fue muy político cuando les dijo, sepulcros blanqueados! ¡Ah! ¿Are you talking to me?, le dijo el fariseo. ¿Me estás hablando a mí, vato? ¿Are you talking to me, man? Sí, a ti, fariseo, eres un sepulcro blanqueado, estás lleno de podredumbre dentro de ti. ¿A poco creen que lo mataron de gratis? No, les dijo sus verdades así a quemarropa, no fue políticamente correcto. Ay, señor fariseo, qué bueno sería que usted dejara pues de estar robando a las viudas, hombre. Mire, cambie y échele ganas. No, se apoderan del dinero de las viudas. Son unos rateros, hipócritas. Y luego el doctor de la ley, maestro, hablando así, también me ofendes a mí. Ah, también para ti tengo. ¿Para qué hablaste, verdad? Ven para acá. La preferencia, hermanos, nos lleva a presentar una sola cara con todos. Lo más importante para mí es el Señor, es su evangelio, es su camino, es su iglesia. Eso es lo que es importante. Lo demás, dice Pablo, basura. Conejos, no, ya todos me los eché. Y detrás de los conejitos había canguritos y había de esos monitos y todos también, ya todos los eché a la basura. Todo perdió sentido. Ahora lo único importante es el Señor. ¿Y cómo se logra esto, hermanos? Se logra con una relación continua con Él. Por eso siempre les estoy insistiendo en el tema de la oración, en el tema de la palabra. O sea, es así como crece la relación con Él y es así como logramos verdaderamente a lo largo del tiempo que Él sea lo más importante. Si tenemos poca oración, pues o te vas a tardar muchísimos años y a lo mejor nunca va a ser lo más importante. La gente que se reza 10, 15 minutitos diarios, pues va a estar bien difícil. La gente que no le da una husmeadita a la palabra, sobre todo al Nuevo Testamento, para conocer a Jesús, sus palabras, lo que Él quiere, lo que le gusta, lo que le agrada, pues ¿cuándo va a ser lo más importante en tu vida? Tiene que ver con una relación. Termino con una cita del Evangelio de Lucas, referida a la hermana de Lázaro, María. En el capítulo 10, verso 42, Jesús va a visitar a Lázaro y ahí están sus hermanas, Marta y María. Marta está marteando, como decimos, ¿verdad? Bien ocupada, arreglando la casa, preparando la comida. Y bueno, uno dice, pues es necesario, si no, ¿qué comemos? Y sin embargo, María prefirió estar con Jesús. Y dice, ha preferido lo mejor. Y nadie se lo va a quitar. Marta, está Jesús en la casa, manda a traer unos tacos. Se está cayendo de tierra, no importa, mañana barres, hoy está aquí el Señor. Date tiempo para Él, es importante lo que haces. Pero hoy está Cristo aquí en tu casa, deja de barrer, deja de estar haciendo la comida
estaba preparando ahí un mole, ¿verdad? Y estaban moliendo todos los chiles y imagínense para hacer un mole, luego la comida mexicana tan laboriosa que es, ¿verdad? 2, 3 horas en la cocina. No, hombre, échale agua a los frijoles, los de ayer, y ya, caliéntate ahí unas tortillitas. ¿A poco Jesús le iba a decir, no, yo quiero mole? Pues no. Cuando llega uno a una casa, pues lo que le den, ¿verdad? A veces no nos gusta mucho lo que nos dan. Véngase, ¿verdad? Así era Jesús. Aunque tenga chile. Ay. Ya me ha tocado, ¿verdad? Ya les he platicado esa historia, por eso me la refieren. Démosle tiempo a nuestra relación con Cristo, hermanos, para ir descubriendo los conejitos, para que un día, no muy lejano, podamos nosotros leer este texto de Sabiduría 7 y que estas palabras salgan de nuestro corazón. Las prefiero sobre los cetros, las prefiero sobre el oro, prefiero a Jesús sobre todo lo que existe. Todo lo demás, en palabras de Pablo, lo tengo por basura. Que un día, ojalá y no muy lejano, y lo digo para mí mismo, porque ya les decía que también tengo mis conejitos y a veces mis conejotes, ¿verdad? En donde todavía batallo para verdaderamente darle un sí total al Señor. Y eso es porque me falta, como María, pues dedicarle más tiempo a mi oración, dedicarle más tiempo a la palabra, dedicarle más tiempo a la vida espiritual. Busquen darle tiempo a Jesús para que Él llegue a ser el número 1 en su vida. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.